Agradecemos mucho a las personas que nos acompañan. Yo voy a hacer, pues, bienvenidos, bienvenida, Carmen. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. Voy a tratar de contar un poco acerca de Carmen Millán de Benavides, Y una con abogada. Benavides. ¿Cómo? Y con Benavides. Y con Benavides, exacto. De y con Benavides. Es una abogada comprometida y orgullosa de cómo el panorama de esa profesión ha cambiado a lo largo del tiempo para las mujeres y cómo las mujeres la han cambiado. Ha sabido combinar academia e instituciones culturales para contribuir al fortalecimiento de la sociedad. Podríamos decir muchas otras cosas y de hecho esperamos que todos los que nos acompañan hoy aquí, que van a ayudar en este recorrido por la vida de Carmen, lo digan. Pero entre las muchas cosas que podríamos decir, creo que todos estamos de acuerdo en que Carmen es ante todo una mujer tenaz. Tiene una amplia trayectoria profesional, directora del programa radial Música, Literatura de la emisora 91.9 de la Pontificia Universidad Javeriana, profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales y del Instituto de Estudios Sociales y Culturales Pensar, directora del Instituto Caro y Cuervo y directora académica de Colfuturo. Recientemente recibió la Real Orden de Isabel la Católica, que reconoce su labor en la defensa del español, lengua y patrimonio común entre Colombia y España. Actualmente trabaja en la conmemoración del centenario de la publicación de La Vorágine, que se celebra en 2024 y publicará un capítulo en el libro que se prepara en Brown University. Hoy, la Sugerencia Cultural del Banco de la República, el Instituto Caro y Cuervo y la Universidad Javeriana unimos esfuerzos para celebrarla, por su aporte a la comunidad académica y cultural y por su amistad. Estamos reunidos aquí, su familia, amigos, colegas y compañeros de trabajo, para que sepa cuánto la apreciamos y le debemos. Muchos otros que no pudieron acompañarnos también te saludan, Carmen, y te agradecen. Entre sus publicaciones recientes se encuentra entre Ecobios, Manuel Zapata Olivella, Invitaciones al Archivo y Espacios Investigativos, en coedición con Pepe Rondón. Mujeres en la música en Colombia, el género de los géneros, en coedición con Alejandra Quintana. Pensamiento colombiano del siglo XX, 3 volúmenes coeditados junto a Guillermo Hoyos Vázquez y a Santiago Castro Gómez. De usted atentamente, Manual para la conservación de cartas y papeles personales, coeditado junto a María Estrada Vélez, Pensar en género, teoría y práctica para nuevas cartografías del pueblo. Los desafíos de la transdisciplinariedad, coeditado con Alberto Flores, y Epítome de la conquista del nuevo reino de Granada, la cosmografía española del siglo XVI y el conocimiento por cuestionar. Eso me doy cuenta que es apenas una de las cosas porque hoy llegó con 4 nuevos libros que me entregó y muchas otras cosas que se salen de esta lista. En esta jornada, a partir de una conversación con Aquiles Arrieta, que nos acompaña aquí y le agradecemos su presencia, Gabriel El Yaek, quien está con nosotros y le agradecemos mucho haber aceptado, y Daniel Balderston. Daniel, también muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Creo que ambos también acaban de pararse de COVID, así que compartiremos entre todos con Carmen sobre el aporte que ha hecho a la comunidad académica y a la cultura y sobre algunos de sus intereses como el género, la música y la formación de jóvenes investigadores. Después del diálogo entre Carmen y sus colegas, Ana Roda, directora de la Biblioteca Luis Ángel Arango, hará una corta presentación sobre los manuscritos que están en la Luis Ángel y que fueron fuente para el libro reciente de Carmen, un libro que está por salir, Sin contarle a mi confesor, cuadernos de enciso, manuscritos de Sor Josefa del Castillo, homenaje a Darío Achuri Valenzuela. Para cerrar, Carmen hablará sobre el libro y luego compartiremos una copa de vino para brindar por su vida y por su legado. Muchas gracias a todos por acompañarnos y a los que no la lograron. Les contamos que la grabación de este evento estará disponible en el portal de Banrep Cultural en un par de semanas. Muchísimas gracias a Sergio, a Diana y a Linda por hacer este evento posible. Los dejo entonces con la conversación. Bueno, buenas tardes nuevamente. Saludo y para que quede bien el sonido, un saludo también para todas las personas que nos verán después y para los cortertulios también. Me volteo para acá, pero es para verlos, pero muy bien.
Y por supuesto, una felicitación enorme a Carmen Millán de Benavides y con Benavides, eh, que es una persona que decía, es una profesora que la vida me puso en el camino y comienzo con esa primera pregunta. Muy joven me tocó asumir una clase de Derecho Romano y era una clase de un profesor muy particular. Era un profesor que sabía de filosofía, de esoterismo, era famoso por leer la Cábala, era amigo de Brian Weiss. Y cuando muere, me toca tomar este curso y era una visión muy particular del derecho romano, casi única, y de alguna manera quedé un poco solo y huérfano como muchos de los estudiantes de ese profesor Eduardo Álvarez Correa Duperli. Y la vida me puso en el camino la profesora Carmen Millán y con esto quisiera abrir esta conversación. Sé y estamos hablando con una de las gestoras culturales y una persona que ha reflexionado sobre la cultura de manera muy importante, pero para mí es también una gran abogada, una gran jurista y una persona que ha influido enormemente también en el derecho y la construcción del derecho en Colombia. Y esa visión voy a tratar de sacarla a la luz y ponerla a hablar sobre eso. Entonces, Carmen, quisiera pues preguntarte eso, ¿cómo fue que en esos años del 91, 92, cuando estás regresando a la Universidad Javeriana, al Instituto Pensar, a un ambiente cultural y muy interesante y transdisciplinario, y de pronto te reencuentras con la Facultad de Derecho, con estudiantes que habían participado en la séptima papeleta, en el movimiento de la Constitución del 91. Y uno de estos enemigos del viejo derecho, pues era el derecho romano, un derecho patriarcal, un derecho imperial, colonial, y ahora queriendo construir un orden constitucional pluriétnico, multicultural, con diversidad de todo tipo, respeto a la mujer, respeto a las diversidades y orientaciones. ¿Cómo era posible esa llegada con esa maleta que traías para ofrecer a esa nueva visión? Bueno, eso fue un aterrizaje de barrigazo, porque primero pues la clase de Derecho Romano era a las 7 de la mañana y pues es como un crimen. Y esas clases de la Javeriana con abogados de a 13 por docena a las 7 de la mañana eran como de 70, 80 personas. Y bueno, y pues no tocaba ir porque pues la clase no seguía el manual de Petit, no, ni nada de eso, pues porque la gente ya había venido estudiando el derecho romano con ese manual y con los profesores que seguían ese manual, que era básicamente el trasvase de la idea de derecho romano que habían establecido los alemanes en el siglo XIX. Todo el mundo repetía aquello y así. Y resulta que yo trabajé en mi maestría, me encontré con, fue como dicen en inglés, a match made in heaven, ¿no? Como una cosa hecha en el cielo, porque mi maestra de literatura medieval fue Ivy Corfis, quien trabajaba con Jerry Craddock, y él fue la persona que inició el Hispanic Seminar of Medieval Studies, que estaba llevando al inglés y haciendo el cotejo de toda la obra legislativa de Alfonso X el Sabio. Yo estaba enamorada de Alfonso X el Sabio desde que tenía 9 años. Tocábamos la música de Alfonso X el Sabio en la casa, ¿no? Y sabíamos las cantigas, pero de pe a pa. Y a mí no me podían decir nada de Alfonso X, porque pues no pudo, no ganó el Imperator Literatur, no ganó la lucha por el imperio, pero pues era un monumento para mí. Y me encuentro con estos personajes que estaban deshuesando esa legislación. Por supuesto que pues, estuve trabajando con ella, con mi adorada profesora que parecía Lady Godiva, con un pelo rubio hasta por aquí, era un sueño.
Y le dije, yo quiero, sí, yo trabajo, pero yo quiero trabajar en la llegada del derecho romano a España con la primera universidad, ¿no? Y pues con Alfonso X el Sabio, que hace del español, castellano en ese momento, la lengua oficial de su cancillería, ¿no? Solo que, pues al hacer del español, del castellano, la lengua oficial de su cancillería, pues el castellano se propaga como una lengua de abogados, ¿no? Como una lengua seca, ¿no? Que no podía expresar amor, lo que llaman en literatura ezopeia, no se podía, el yo que siente, pues ese no, porque pues, todos los usos eran para documentos oficiales. Y fíjense que Alfonso X se reservó el gallego portugués para cantar a la Virgen María, porque él tenía la pretensión de ser, porque en su corte vivió el último trovador, de que él sí iba a ser el último trovador y su dama iba a ser la Virgen María. Escogió mal cantarle a la Virgen María. Y entonces es eso, cómo se fue cargando la lengua, cómo llegaron los italianos, todo lindo, magnífico y todo, pero a mí me interesaban los abogados, me interesaba cómo fue que llegó ese corpus a las 7 partidas, que se menciona en todos los cursos de derecho, pero nadie las conoce, y de lo que se pierden, que creo que de eso hablamos en algún momento, y también de la España, digámoslo, no sé, pues es una construcción de Américo Castro, pero tiene mucho de cierto cuando uno mira la legislación de la época, que es la España de las 3 culturas, ¿no? La convivencia en un territorio de las religiones del libro. Entonces uno, por ejemplo, veía en el espéculo, que lo conocía a través del trabajo que hicieron Jerry Craddock y Ivy, una persona que concurría a un juicio, si era judía, pues juraba ante el Corán o por el Corán, si era cristiana, juraba por la Biblia, y si era musulmán, pues estoy con el Corán, con la Torá, ¿no? La Torá, el Corán y la Biblia. Y había fórmulas para, ¿no? Para todas esas formas culturales. Pero, pues dije, bueno, hagámosle una vueltica a una de las normas de transmisión. Y me encontré con una partida, para ilustrar también como un matrimonio hecho en el cielo. Ninguna mujer, aunque sea sabedora, puede representar a nadie por sí o por otro. Esto en castellano es muy bonito, pero pues esto por 2 razones. La primera cosa es que no es honrada ni honesta cosa que las mujeres se vean envueltas en oficio de varones. Y la segunda, porque lo dijeron los antiguos de una mujer que se llamaba Calfurnia, que con sus voces levantaba a los pretores. Y por eso los pretores decidieron que ni ella ni ninguna mujer podía ser abogada por sí o por otra. Genial. ¿Quién era Calfurnia? ¿Y cómo así que las romanas podían ir a litigar? Y por ahí empezó el daño. ¿Cómo le pareció? Y esto a las 7 de la mañana, y uno todo emocionado diciéndole a la gente, mire, el derecho romano no es eso, piense en la palabra peregrino, que quiere decir peraeger, pasar por la tierra. Ustedes sabían que Gallo, el de las institutas, que es la cartilla para aprender derecho romano en Roma, era negro, ¿sabían? No sabían. Ustedes sabían que... Nada, o sea, una visión del derecho romano del imperio, lo más asqueroso. Bueno, a mí me parece asqueroso, pero lo que era desmoralizante es que a esa hora me tocaba competir con las niñas pintándose la boca, terminando la cosa de la pestañina que no habían podido hacer en el semáforo. A las 6:30 todas pasaban en el semáforo a terminar la toilette.
y yo dije una o dos veces, señorita, eso no será chévere como hacerlo en el baño. Y a la tercera vez me salí y nunca más volví a dar clase. Y creo que ahí fue cuando me encontré con usted y con la obra del maestro y sus apuntes de clase. Hay esperanza. Darse cuenta que la visión patriarcal estaba más en la lectura del derecho romano que en lo que realmente era. Y esta visión fue muy enriquecedora y para muchos de nosotros y a través de nuestros estudiantes míos, en el caso mío debo señalarlo. Y de hecho siempre hacíamos, no sé si te acuerdas, hacíamos una clase donde contabas algunas de estas historias y era justamente acá en la biblioteca. Y eso me lleva a esta siguiente pregunta que mencionas de los estudiantes y estas dificultades y comentas esta mención y eso podría llevar a pensar que estamos frente a una profesora bastante rígida, pero exactamente lo contrario. Recuerdo alguna vez llegar a un examen, era una situación parecida a un examen, y había una persona, además con un cargo importante, que tenía que estar muy, muy presente en la situación y tenía una, un rol muy importante en ese momento académico. Y esta persona, yo creo que había tenido una rumba muy fuerte, muy fuerte. Y Carmen tenía una visión ahí de superioridad y de control y demás, y manejó la situación con un amor enorme, muy cariñosa, supo mandar un mensaje y tomar una situación con cierta firmeza, pero a la vez recogiendo a las personas tenía que recoger con mucho amor. eh, y recuerdo mucho esa experiencia y muchas otras de esa manera tan cariñosa de educar y de formar. Y es algo que has hecho a través de los estudiantes, de profesores que luego repetimos ante otros, pero adicionalmente a través, por ejemplo, del programa, de la radio y demás. ¿Cuál es, y retomando esa definición que te gusta tanto sobre qué son las clases, qué es ser profesor, que señala ella, y es tener un instante en la vida de alguna persona? ¿Cuáles como esos aspectos que han sido importantes enseñarle a las personas, darles como en una formación y para hacer mejores seres humanos? Y han sido investigadores en diferentes áreas del saber, sé un aporte muy importante en toda la reflexión alrededor de las mujeres, pero también las identidades diversas y movimiento LGTBI, y unas discusiones que siguen siendo álgidas y en su momento lo fueron, y ese amor y esa compasión para aproximarse a los temas generaron un ambiente, como en el ciclo rosa, para que se debatieran cuestiones muy álgidas, pero con mucho afecto. ¿Qué es eso que interesa llevar a los estudiantes? ¿Sí? A mí me interesa el gozo, divertirse, me interesa la curiosidad y despertar la curiosidad, me interesa el juego y por eso en las clases siempre hemos jugado. No crea que los de derechos romanos salieron corriendo, no. Alquilamos un castillo que hay aquí en Bogotá, hicimos unos fiestones romanos donde tenían que cocinar, explicar de dónde venía la comida. Los romanos comían rego, el vino, se sorprendieron que el vino era horroroso, con miel y todo. Conseguimos las recetas de Cayo Apicius y entonces tenían que preparar. De todas esas recetas les voy a decir, se salvan los champiñones con miel también, pero unas cosas horrendas.
Y bueno, y entonces, y luego la música, a ver, ¿cómo era la música? Pues divina, porque venía de todos los confines del imperio, entonces todos los instrumentos, y entonces ese gozo y a través de eso, y no les quiero contar cuando escenificábamos los matrimonios, los matrimonios son una belleza porque pues son la base del rito católico, ¿no? Los plebeyos se casaban eh, con las ceremonias que hoy usan las familias bien, pero esas eran los plebeyos. Entonces los plebeyos tenían que hacer algo así como escenificar el rapto de la novia. Tenían que aparecerse en la casa del paterfamilias y tirar 13 monedas de plata y decir, ahí le doy la plata por su hija y démela. Y se la llevaba. Las 13 monedas son las jarras que se usan hoy, ¿sí? La segunda forma de, no, eso les fascinaba. Oye, muchos alumnos costeños, oye, me llevo a la jeva. O sea, nos moríamos de la risa, pero aprendían la ritualidad, el formalismo romano para todas las cosas. Y una cosa que espero yo que se haya quedado de por vida, que bueno, lingüísticamente le dicen la palabra actancial, la que hace en el decir la palabra ritual, genera el acto. Os declaro marido y mujer. Y ahí va, eso es así. Los romanos eran así, y en el acto de tirar las monedas y me llevó a la jeva, pues ahí era, ¿no?, el acto. Pero había otro que era el otro matrimonio, que era la confarreatio. Partir el ponqué, partir la torta, mano sobre mano, eso. Lo seguimos haciendo, lo seguimos haciendo. Son la mayoría de esas cosas, ¿no?, que ellos vieran y ellas vieran las huellas, ¿no?, que había, la sexualidad, cómo funcionaba, ¿no? Y bueno, y ahí ya empezábamos a jugar y ya, eso. Dan cuenta de la envidia que pueden sentir los estudiantes de una clase de derecho normal, romanista, de memoria, frente a tener que aprender a hacer vino como se hacía en Roma, cocinar como, y siempre fueron una maravilla esas clases. Pero una de las razones, y me corregirá la profesora Carmen Millán, una de las razones por las cuales ella investigó y investiga a las mujeres es precisamente por considerar que en el pasado había muchas colegas que existían y que buena parte, la primera abogada colombiana entra a estudiar en 1936 y se va a graduar justamente en esos años de la Universidad Nacional de Colombia. Y parecería que para atrás el derecho estaba solo esta prohibición. Una idea de retomar estas colegas del pasado era para darnos imágenes tanto a los hombres como a las mujeres de esas abogadas que siempre han existido y tener modelos. De hecho, voy a confesar uno de esos impactos, una discusión sobre si en las clases de Derecho Constitucional podíamos encontrar alguna mujer. Y yo, mal influenciado, pues dije, obvio, debe haber, debe haber. Y yo me puse a decir y dije, ¿por qué? Por las cosas que me ha enseñado Carmen. Y encontré, entre otras, a Christine de Pizan y La ciudad de las damas, que es un texto impresionante sobre una reflexión política y sobre la manera de constituir, digamos, un orden político mucho más favorable para las mujeres. Ya estamos hablando de un texto de más o menos del siglo XIV, tal vez. Y ocurre que Carmen no solamente recupera a esas colegas del pasado, sino que ya es una colega de ciertos años para las jóvenes generaciones. Y en unos años será una colega del pasado, como todos nosotros, pero me refiero entonces a esa experiencia ya no como investigadora, como profesora, sino como jurista,
Quienes conocen a Carmen Millán como directora del Caro y Cuervo y hablando de la lengua y de la poesía, no se la imaginan entrando a sala plena a resolver casos como con juez de la Corte Constitucional de Colombia, que lo ha sido. Y pues básicamente también sé que hubo experiencias laborales con grandes abogados y grandes firmas de derecho en Colombia. Un poco me gustaría que contaras la experiencia como jurista, como enfrentando estos techos de cristal, abriendo estos escenarios que hoy parecen naturales, pero sobre los cuales no solamente has hablado y has investigado, sino que has protagonizado. A ver, a veces uno va diciendo sobre la primera, a mí me gusta hablar de las primeras damas, ¿no? Pero son esas, la primera que se gradúe, no sé qué, la primera que hizo tal. Y resulta que a uno siempre le toca pensar hacia atrás. Las mujeres no entran a la universidad en Colombia, sino después de la reforma de Olaya Herrera, que permite que las mujeres terminen de hacer el bachillerato. O sea, es que no podíamos terminar el bachillerato. Terminábamos de normalistas, íbamos para maestras. Entonces, cuando se encuentra la posibilidad de poder hacer el bachillerato, pues entonces podemos llegar a las carreras, a las facultades. Y en la Javeriana es un espacio de rupturas, es un lugar en donde las mujeres pueden terminar sus carreras de filosofía y todo eso, y la gente no se lo creía, ¿no? Hay que mirar esos espacios donde pasan esas cosas. Pero contando y regresando a Calfurnia, resulta que Calfurnia no era Calfurnia, es una mala traducción al castellano, y era una jurista llamada Caya Afrania. Y encontré el edicto del pretor, improvisima, femina, quimberecunde, potens, y todo. Suena horrible, ¿no? Sí, una mujer que gritaba y cantaba sus cosas y contaba así. Y yo creo que ella es la Eva de las abogadas, o sea, sí, a ver, pues nunca más, ¿no? Pero creía. Aparecen en Bolonia escribiendo cosas importantes, aparecen en España, en la España musulmana, como notarias y protagonistas del FIC, del derecho de allá, y entonces ese proceso de ir, en feminismo se habla de llenar la página en blanco de la historia, ese es un proceso que cumple con lo que decíamos de generar juego, de generar curiosidad, de mirar y descubrir, ¿no? De sacarlas de debajo de las piedras, es delicioso, ¿no? Entonces, pues eso, ese es el gozo siempre, siempre. Y lo de la corte sí, eso fue heavy. Sí, sí, porque las personas que estaban allí, las mujeres, algunas de ellas muy puestas jurídicamente, pero en su rol eran más masculinas, muy masculinas, tremendamente masculinas. Sí. Muchas gracias. Yo creo que vamos a dar ahora un paso entonces a nuestros contertulios. Hola, Carmelita, ¿cómo estás? Muy La bien, me estoy familia. muy... Dime. La familia. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Bien, pues estoy contentísimo de estar acá, ¿no? Para celebrar y para celebrarte, Carmelita, y para toda la trayectoria y todo el trabajo del cual estoy muy orgulloso de ser una parte pequeñita, ¿no? Y apenas recibí el mensaje para ser parte de esta celebración, dije que sí, y estuve muy contento de hacerlo, y estoy muy contento de hacerlo, ¿no? Pues de nuevo, ¿no? Muchas gracias por la invitación, ¿no? Mi nombre es Gabriel El Hayek Rodríguez, ¿no? Yo soy, y me siento viejo cuando digo esto, ¿no? Fui un joven investigador, ¿no? Del Instituto Pensar, ¿no? Y qué significa ser un joven investigador.
Ser un joven investigador en ese momento significaba haberme graduado de psicología de la Javeriana y haber decidido no quiero estudiar psicología. Y haber encontrado en ese momento un papel o algo que invitaba, ¿no? A este ciclo de formación de jóvenes investigadores, ¿no? En pensar y decir, bueno, pues vamos a ver, ya que no voy a ser psicólogo, voy a hacer algo más, ¿no? Y en cierta forma este es el inicio. Am, y este es el inicio, ¿no? En cierta forma es el inicio, si pienso en mi trayectoria como académico, si pienso en mi trayectoria como profesor, este es el inicio mítico, ¿no? Ese inicio, ese perdido en los orígenes, ¿no? De cómo me convierto en lo que soy ahora, ¿no? Y obviamente en ese espacio, ¿no? El apoyo y la formación de Carmelita y del programa de jóvenes investigadores fue absolutamente fundamental. Am, entonces, en cierta forma, volviendo o pensando en estos orígenes, ¿no? Mi primera pregunta, Carmelita, es un poco sobre el origen, ¿no? Del programa, ¿no? Sobre cómo aparece esta idea de coger estudiantes, ¿no? De pregrado, acabados de salir de sus pregrados y enseñarles investigación, ¿no? Y no solamente enseñarles investigación, sino darles la posibilidad de investigar, ¿no? Entonces quería que nos contaras, ¿no? Un poco, muchos de nosotros sabemos porque estuvimos ahí, pero que nos contaras un poco como los orígenes de ese programa de jóvenes de investigadores. Bueno, pues el programa se inicia porque siempre sentía que había una materia que era como costura, se decía antes, no sé cómo se dirá ahora, pero sí que era como ahí, que era metodología de la investigación, investigación no sé qué. Y uno llegaba con sus títulos y toda emocionada, el curso que voy a dar, y el huequito que le podían dar a uno era metodología de la investigación. Ahí, una cosa de un aburrido. La gente llegaba allá y como, ¿qué venimos a hacer acá? Y yo simpatizo con eso, ¿no? Simpatizo con esa cosa. Y la otra cosa era que para graduarse de una carrera tenían que hacer, y la gente lo llama tesis, una tesis. ¿Y qué? Que no se han visto haciendo una tesis, lo que le saca las canas que no saca hacer la tesis doctoral, que es que voy a hacer una tesis. Y muchachitos de filosofía haciendo la tesis sobre Kant. Un chino de 16 años, ¿qué le va a añadir al conocimiento? Yo digo, a ver, entonces, pues sí, investigar es investigium, seguir la huella. Investigar es añadir algo nuevo al conocimiento, así sea una coma que le corrige uno a una edición por allá de Lope de Vega, yo qué sé, añade, ¿no? Pero unas cosas de una... Y luego las maestrías también con la tesis, ¿no? La tesina. Y, no es que, y entonces yo decía, no, y se graduaban, ¿no? Pobrecitos, sin saber para dónde coger, ¿no? Los de derecho sí que me daban a mi angustia. Yo les diré que cuando yo estudiaba derecho, a los de derecho no nos prestaban libros en la biblioteca, pues no porque nos lo robáramos o cosas así, ¿no? La gente pensaría cínicamente, sino porque casi todos éramos hijos de abogados y no necesitábamos la biblioteca, porque teníamos la del papá. De ese tamaño era. Entonces, como todas esas cosas tan tristes, la biblioteca era cerrada, no era de estantería abierta, y el estatuto de la investigación como una costura, eso. Y entonces, las partes de una investigación, el estado del arte, no sé qué, el objeto y no sé cuántos, una cantidad de cosas ahí, y yo sé el estado de la cuestión, ¿no? Y una bibliografía comentada, no, venga con eso. Entonces, a ver, ¿no? Entonces fue ya, y ahora a mí me gustaría devolverle la pregunta a Gabriel el Hayek, porque su tema le pareció a Guillermo Hoyos una vaina como muy rara, y es que para poder enseñar investigación
a investigar, hay que enamorar en el tema que la persona se compromete a investigar. Y entonces no es que yo le impongo a nadie, ¿no? Uno genera, y eso, pues hay muchos libros con esa forma de metodología, 2000 objetos que nos cuentan la historia del mundo, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho esa aproximación de entregar objetos de investigación, pero no así, sino vaya y escójalo. Le presento objetos que necesitan investigadores, ¿no? No investigadores que necesitan objeto de investigación, sino al revés. Entonces, pues allá iba todo el mundo a el museo de tal, el otro museo, las bibliotecas iban a ofrecer el portafolio de objetos que estaban necesitándolos. Y Gabriel se encontró uno de los más maravillosos. Échese una contada de eso porque eso es demasiado bueno. Sí, no, pues realmente mi objeto fue uno de esos objetos, como dice Carmelita, maravillosos y muy extraño, ¿no? Es decir, yo me encontré en la reserva del Museo Nacional de Colombia un cráneo, ¿no? Un cráneo humano con un hueco, ¿no? En el lóbulo frontal, ¿no? Y con una inscripción, ¿no? Que decía R. Rusi, ¿no? Y estaba marcado como el cráneo del asesino, ¿no? Y lo único que sabía el Museo Nacional era que era el cráneo aparentemente, era el cráneo de un abogado de pobres del siglo XIX, ¿no? El doctor José Raimundo Rusi, doctor porque era abogado. Eso era lo único que sabía el museo, no sabía procedencia, no sabía nada más, ¿no? Entonces fue este encuentro, ¿no? En cierta forma, un encuentro muy cortesariano, ¿no? De un joven investigador, ¿no? Que estaba interesado en investigar, ¿no? Y un cráneo de un asesino, ¿no? Y fue maravilloso, ¿no? Fue un momento maravilloso que despertó de nuevo mi interés por la investigación, ¿no? Mi interés por la academia, mi interés por enseñar, ¿no? Esta idea de qué hago con esto, ¿no? Es decir, la institución no sabe de dónde proviene esto, ¿no? La institución ni siquiera sabe si es el objeto real, entre comillas, ¿no? ¿Qué hago con esto, no? Entonces empieza todo este trabajo de investigación, ¿no? Buscando quién era ese señor, primero que todo, ¿no? Porque tenía un balazo en la cabeza, ¿no? Entonces esta historia fue fusilado, se le acusó de algo, ¿no? Pero fue acusado de una manera, entre comillas, real o no, ¿no? Entonces esto se convierte como en una investigación enorme, ¿no? Y como decía Carmelitos, esta idea de encontrarle a investigadores a los objetos, ¿no? Y esto es algo maravilloso que siguió haciéndose, ¿no? Nosotros fuimos tal vez la segunda generación de investigadores jóvenes encontrando objetos. Y esto siguió, y nosotros seguimos, ¿no? Como cuando empezamos a trabajar en el Instituto Pensar, seguimos impulsando esta idea de que objetos encontraran investigadores, ¿no? Y en cierta forma, y esto también en Carmelita es algo que yo quería también que hablaras un poco, ¿no? Tú hablabas de la reacción del profesor Hoyos, ¿no? En relación a mi objeto, ¿no? El profesor Hoyos, pues que es una eminencia en filosofía, ¿no? Y que trabajaba Habermas y Hannah Arendt, ¿no? Encontrándose, ¿no? Conmigo y yo diciéndole, no, sí, voy a trabajar con el cráneo de un asesino que está en la parte de atrás del museo, ¿no? Am, entonces, pues, quienes conocieron al profesor Hoyos imaginarán o recordarán, ¿no? Las cosas que tuvo que decir, además de, obviamente, darme su apoyo, ¿no? Pero después de decirme unas cuantas cosas, ¿no? Entonces, Carmelita, quería que hablaras un poco, ¿no? De qué tan fácil o difícil, ¿no? Fue crear, ¿no? Y mantener el espacio, ¿no? Para darle a jóvenes investigadores y maestrías ni doctorados, ¿no? La posibilidad, no solamente de formarse en investigación, sino de crear una investigación. Y al final de eso, publicar la investigación, ¿no? En un espacio disciplinar, tan disciplinar como es la academia, ¿no? Entonces, para que nos hablaras un poco de este choque en ciertos momentos. Pues es que estaba en el escenario de un espacio de un instituto que contra viento y marea en la Universidad Javeriana empezó a hablar de lo que era la guerra de las ciencias, empezó a hablar de la transdisciplinariedad, empezó a hablar de la interdisciplinariedad
y de cómo ponerla en el escenario, no solamente jugar a publicar sobre eso, sino poner a dialogar a todos estos jóvenes, los unos en música, los otros en la calle, viendo a ver qué pasaba con los carros de balineras, bueno, todas las cosas que les interesaba documentar e investigar y ver cómo se enlazaban en redes y cosas y construían justamente el tipo de conocimiento que estaban pidiendo los estudios culturales, ¿no es cierto? Entonces, pues bueno, todos hicieron cosas muy buenas y eso iban saliendo para doctorados en distintos lados y pues Gabriel se fue para la Universidad de la Coca-Cola, a Emory, en Atlanta. Yo fui a visitarlos y me quedé aterrada de esa universidad que le pagaba a los muchachos el taxi para los sábados y para que no volvieran manejando porque de pronto los cogía la policía, entonces la universidad les daba la plática para que se vinieran en taxi. O sea, bueno, unas cosas tan maravillosas allá en Emory. Bueno, lo más lindo del archivo de Salman Rushdie, ¿no? Que estaba refugiado allá y que daba clase y recitaba 100 años de soledad de pe a pa. Impresionante. Y bueno, esas cosas, entonces todos fueron a unas universidades maravillosas. Entre otras cosas, aquí está uno de los patrocinadores de todas estas cosas, que es Dan Balderston, que no es solamente patrocinador del semillero, sino que también creyó en que hay la posibilidad de que los estudiantes y la gente del semillero que se encontraban con personas como Dan o como Jorge Wagensberg, ¿no? Fundador de un museo maravilloso en Barcelona y de una serie maravillosa de ciencia, ¿no? Pues, El gozo de saber se llama uno de los libros, que venía a hablar con ellos y gente pues de primera a primera, y los conocía y se los iban llevando a los doctorados. Entonces pues era muy bonito saber que ustedes estaban allá, siguieron trabajando y yo pues después empecé a ir a los matrimonios de todos ellos y de seguir las vidas tan bonitas. Pues después del cráneo del doctor Rusi, aquel joven se dedicó a lo gótico, ¿no es cierto? Y tiene hartos Sí. libros sobre el gótico. Sí. Sí, digamos que fue una transición natural, tal vez, ¿no? Empezar con un cráneo y después irme a lo gótico. Por lo menos tiene mucho sentido en mi cabeza. Bueno, Dan también ha sido un amigo y compañero de muchas aventuras, pero primero como preparación intelectual para el ciclo rosa usamos la presencia de la Comisión Fulbright, a la cual agradezco muchas cosas, pues a Benavides con su beca, yo también soy Fulbright, y su intercambio de profesores. Y entonces, gracias a la Comisión Fulbright, Dan vino a hacer un semestre de literatura queer en la Javeriana. Y luego, y luego publicamos, y luego muchas cosas. Y luego el ciclo rosa. Dan, ¿qué hubo? Bueno, hola. Saludos a todos, sobre todo a Carmelita. Yo creo que el contacto inicial no fue por la Fulbright, sino anterior, porque usted me invitó a un ciclo rosa sin que nos conociéramos, ¿no? Había leído algo y yo vine, y después creo que vine otra vez y luego la Fulbright, algo así. Entonces, ese curso de posgrado sobre diversidad sexual en la literatura latinoamericana no nació de la nada, pero sí fue, supongo que una sorpresa para ciertos alumnos del curso y para ciertos colegas del departamento de literatura. Recuerdo que tenía un cura en la clase que estaba bastante incómodo con el tema,
pero bueno, se pudo. Pero quería preguntar un poco cómo fue el inicio de del ciclo rosa y cómo usted y la gente de la Cinemateca y Fernando Serrano y otros lograron el apoyo institucional de la Javeriana, que nunca hubo ninguna garantía de que eso fuera posible y eventualmente cayó justamente por eso, ¿no? Pero el hecho de trabajar, de proponer eso desde el Instituto Pensar, eh, me, me parece eh, que fue una cosa muy oportuna, abrir un espacio que además era un espacio que cruzaba la frontera entre la academia y la calle, ¿no? Porque había el ciclo de cine y otras cosas y salieron publicaciones. eh, Hubo como mucho contacto entre mundos diferentes de Bogotá, gracias a esa iniciativa. Recuerdo lo diverso del público en algunas de esas cosas, ¿no? De gente que estaba trabajando en la constituyente, en diferentes cosas, en ámbitos muy diversos, y que el espacio de la Javeriana fue una cosa muy especial, ¿no? Mientras duró, no duró para siempre. Bueno, pues es una historia que he estado repitiendo. Hace poco que se cumplieron 30 años del ciclo rosa, ya se siente uno como madre fundadora de alguna cosa. Y digo, tanto homenaje y tanta cosa, ¿será que me va a pasar algo y yo no sé? Porque eso da como miedo, ¿no? Bueno, acá no, pero gracias. No, es que un director del Instituto Goethe, Volker Nether, Mm. gay, muy conocedor del cine de Alemania, quería hacer un ciclo sobre Rosa von Braunheim, ¿no? Le propuso al Instituto Pensar y a Guillermo Hoyos, educado en Alemania, el ciclo de cine. Y entonces, pues Hoyos dijo, no, genial, un ciclo de cine alemán y tal. Y él ahí se quedó en ese pedacito, ¿no? Luego cuando llegaron los títulos de las películas de Rosa von Braunheim, aquello fue genial. Y claro, pues la primera película era El Einstein del sexo. La segunda era ¿Quieres ser mi salchicha? Y entonces ahí comenzó un problemita porque pues la tarjeta muy elegante para la apertura del ciclo rosa, el reverendo padre Gerardo Remolina invita con el director del Goethe. Y entonces, pues imagínense ustedes, es decir, allá no le dicen a uno nada, pero en las habitaciones de almuerzo, pues en los refectorios, no sé cómo es que le llaman, en el economato, por allá sí hablaban de eso y oye, Gerardo, ¿y cómo así que estamos con una película con el Einstein del sexo y el cuento aquel de la... A ver, y entonces el padre Remolina dijo, no, esto tiene la garantía de la altura académica del Instituto Pensar y está Guillo allá. Y yo sí creo que Guillermo Hoyos, en esa belleza de apertura de su mente que le permitió entender a los jóvenes investigadores con los cuchuflíes esos que ellos escogían, porque para él el cuchuflí había otros cuchuflíes, así como, ¿no? Sudarios y cosas, y chiros y la ruana, y bueno, muchísimas cosas que para él no, pero él decía, háganle, ¿no? Con una fe increíble. Y cuando vio cómo era aquello de que las películas de Rosa von Braunheim eran, ¿no? Que iban y todo, dijo, pues es que toca, aquí toca, a ver, entonces vamos a ponerle no solo cine, sino la parte académica, y vamos a ver cómo empezamos a hablar de esto. Y
el padre Remolina, con esa fe también en que hablar de las cosas es la mejor manera de conocerlas y resolverlas, dijo, va porque va, va porque va, y va académico y va todo. Y eso se sostuvo así y claro, se necesitaban cursos y se necesitaban pues insumos para tener también un público educado para las películas y todo, y a esto se sumaron personas muy, muy especiales, las personas de Kinetoscopio y del Centro Colombo Americano de Medellín, que a propósito están en este momento en la novela de Héctor Abad, de Salvo mi corazón, todo está bien, el personaje que está allí, el personaje que está en el subfondo de eso, es una de las personas del Centro Colombo Americano que acogió esto, y Paul Bardwell venía a los comités del ciclo, y el ciclo académico fue muy bien acogido, y el de cine sigue, porque llegó un momento en que el ciclo académico recibió la orden de Roma. Dijeron acá que era de Roma, pero hace poco supimos que no había habido tal orden, de que la Javeriana, que era una universidad pontificia, no podía estar haciendo eso. Y entonces lo cerraron, faltando 2 días que empezara, y tuvimos que acudir al Banco de la República y vinimos y lo hicimos acá, ¿no? Y ahora se llama, se llama de otra manera y se hace en la Javeriana, como así, la parte académica. Sí, sí, así fue. Y pues los temas fueron duros, es decir, yo pienso en Guillermo Hoyos y me sonrío, él con un teólogo gay, Allison, de apellido Allison, en el canal de Bogotá, en televisión, discutiendo sobre bueno, el clero y sobre la Biblia y la interpretación queer de la Biblia, y los dos charlando, el uno desde Habermas, porque yo molestaba mucho a Hoyos y le decía, usted es el representante plenipotenciario de Habermas en la tierra, entonces usted allá, y allí el otro que hace no sé qué, y entonces la conversación, y fue el programa donde más gente llamó a preguntar cosas y todo, y Hoyos está hablando y no sé qué, ¿no? Y entonces esa forma gozosa, respetuosa de trabajar, ¿no? De trabajar los temas. James Allison vino a uno que era sexo y religión, ¿no? Así, finito el tema, es decir, nada complicado. Y todos los temas eran duros, pero venía gente muy fuerte. Pero ya tocó una cosa que es bien importante, y es que pues había que salir a la calle. Y salir a la calle es salir a la forma como la población LGBTQ se relaciona como ser humano en la calle, en la sociedad. Y por esa razón decidimos trabajar con embajadas de países donde hubiese lo que se llama oficiales de enlace, que son oficiales de la policía que trabajan en las comisarías y demás cuando están personas de sexualidades, en ese momento se llamaban sexualidades no normativas, envueltas en algún asunto de policía. Entonces tuvimos el apoyo de la policía de Londres, tuvimos el apoyo de la policía de Ottawa, Berlín, que quizá era la más pues, adelantada, Puerto Rico, tuvimos muchos foros entre la policía de esas ciudades y la policía de acá, y cuando Bogotá estuvo lista para tener su estatuto para las personas LGBT, iba ahí la sigla, pues entonces nos invitaron al padre Remolina, a Guillermo Hoyos y a mí a la presentación del estatuto en la discoteca Teatrón, y nos tuvimos que decir que no, que muchas gracias, porque no íbamos a ir a teatro, hasta allá tampoco. Entonces, son muchas cosas, pero es que es el diálogo, es el, no sé, yo me sentí muy feliz de que Bogotá tuviera ese estatuto, que hubiese todo eso surgido,
de las conversaciones. Mencionaba Dan a José Fernando Serrano, que está hoy en día en la Universidad de los Andes. El grupo de género de la gente pues de sexualidades otras. Tenía un espacio en el grupo de género y siempre estuvo muy presente en la corte, en las discusiones sobre sexualidades no normativas. A mí pues, me parecía una terminología interesante y quisiera rendir un homenaje a César Abella, quien falleció hace un par de meses y era el director de investigación de la Universidad del Rosario, quien fue ponente por el grupo de pensar en género en la corte, ¿no? Y lo ponía en su hoja de vida. Quisiera subrayar la cuestión de la internacional, ¿no? Las redes internacionales, porque eso se ve en el libro Otros cuerpos, otras sexualidades, que usted por falsa modestia no puso su nombre en la tapa, pero tuvo mucho que ver con el libro. Está el nombre de José Fernando Serrano y no el suyo. Y el libro que sacamos nosotros aquí unos años después, Cartografía Queer, que tiene ensayos varios, uno suyo, uno de Fernando Serrano, uno de Tamara Adrián, de Gisela Cossack, etcétera, gente de diferentes partes de la región, ¿no? Es decir, que también eso implicó que desde los Ciclos Rosa y desde el Instituto Pensar se fueron armando redes muy importantes, ¿no? Porque hubo contacto entre Colombia y Venezuela en ese momento, que después se puso más difícil, etcétera, etcétera. Es decir, que los congresos, las publicaciones en conjunto, todo eso marcó un momento en la historia de los debates, en la literatura, en las artes, en el derecho, en las ciencias sociales, ¿no? Pues así es, pero eso no es, o sea, eso es una cosa de conjunto, de gente que va creando las redes, de gente que va ayudando a pensar cosas, ¿no? Que va enseñando a decir que hay un instituto, que en el caso del Instituto Pensar, que recoge y acepta y recibe y acoge, no recoge, acoge, y bueno, al tercer ciclo o algo así, ya conocíamos la red de semilleros de estudiantes LGBT de las universidades, que fueron los que pudieron en un momento movilizar el ciclo rosa y llevárselo para el Banco de la República, ¿no? Así, una cosa impresionante. Y pudieron mostrar que tenían eso en la Universidad de los Andes, en la Universidad Javeriana se llamaba Stonewall Javeriana, ¿no? Nos iban a llamar, ¿no? Entonces, bueno, hay como más o menos, mientras tal, pero bueno, es decir, irse apropiando de aquello, y hoy en día a nadie le parecería pues una anomalía ni cosa así, ¿no? Pero es eso, comenzar a conversarlo, quitarle el pus que se le ponen a ciertos temas, pues porque aquí estamos todos y salvo mejor opinión, pues tenemos que ver cómo conversamos y cómo resolvemos, y pues yo le agradezco mucho a Dan que haya venido, que haya instalado lecturas como Pedro Lemebel, por ejemplo, que acá nada, ¿no? Acá, ahora Lemebel, pues, ay, la película de Lemebel, vamos a Lemebel, ¿no? Todos muy, ¿no? Pero en aquella época, a ver, ¿no? Los jinetes del apocalipsis, ¿no? Y otros escritores, y aprender a leer a Porfirio Barba Jacob y el canon nuestro, y bueno, sus caminos del afecto, Dan. Y sí, de hecho quería mencionar, no hemos hablado del fin del periodo suyo en Pensar y del comienzo en el Instituto Carlos Cuervo,
pero de cierto modo nuestra pequeña revolucionaria Carmelita Millán de Benavides, de Juan Benavides, logró transferir parte de esas energías positivas y muy nuevas a un espacio que tal vez estaba un poco somnoliento y muchas de esas mismas iniciativas se pudieron abrir desde el Caro y Cuervo, ¿no? Muy importante para esa institución, ¿no? Que haya pasado del Instituto Pensar al Caro y Cuervo y pienso, por ejemplo, en todo lo que usted hizo tan sorprendente de tratar de contactar a las mujeres que habían trabajado en el Atlas lingüístico, el ALEC, y conseguir su participación, sus testimonios, darle un vuelco importante a la historia de los estudios lingüísticos en Colombia y tantas cosas diferentes, ¿no? Recuerdo la exposición sobre Rufino Cuervo en la Biblioteca Nacional, que también tenía su componente sobre las entrevistas, sobre los modos de trabajar, ¿no? El modo en que usted insistió en ese espacio también, en el Caro y Cuervo, de que fuera un espacio abierto a facetas importantes de la sociedad colombiana que seguramente no habían logrado visibilizarse ahí hasta ese momento. Sido y sigue siendo con un equipo muy bueno, con un equipo de gente muy, muy comprometida, que se le ha medido a todas estas cosas. Ahora hay cursos de literatura escrita por mujeres, hay cursos de oralitura, hay una cantidad de cosas, pero eso es producto de un equipo muy comprometido con que, pues, como les dije desde el día 1 que llegué, y ahí volvemos con Aquiles, que me decían, ¿y usted qué va a hacer en ese sitio tan vetusto? Me lo preguntó la directora de una revista que se llama Arcadia, o se llamaba, no sé, y me llamó para preguntarme que qué iba a hacer yo en ese sitio tan vetusto, y yo le dije, pues yo voy a aplicar el artículo de la Constitución que dice que Colombia se reconoce como pluriétnica y multicultural. No más. ¿Cómo así? Eso. O sea, es eso todo que somos y que nos da miedo y no le damos contenido, nos quedamos ahí con la... ¿no? Dan, muchísimas gracias, yo no esperaba tanto. Le cuento que Juan está muy bien, aprovecho pues para poder contar, porque yo digo que de Benavides y con Benavides, porque es que pues Juan Benavides y yo nos conocimos cuando teníamos 16 años porque éramos rockeros y no nos gustaba la música chucu chucu, íbamos a fiestas, entonces nos presentaron por eso. Aquí mi hermana, que era la que bailaba, iba todo, me tocaba ir con ella porque si no, pues no podía salir a las fiestas, entonces ella me dejaba en alguna parte por ahí y ella se iba para la fiesta, luego me recogía y llegábamos las dos. Y entonces a ella le dijeron los amigos de la rumba del colegio con el que ellas bailaban, que allá había uno que era como su hermana, y nos presentaron y eso somos. Entonces, yo soy de las personas que llega a una reunión de clase de Javeriano 77, Carmelita, ¿cómo le va? Todavía con Benavides, porque todos ya tienen 3 y 4 matrimonios, administraciones y vainas, y yo digo, pues sí, con Benavides. Y pues cuando yo me casé, uno se podía poner de Benavides, mi título de abogada dice de Benavides, y bueno, y la cédula también decía así, pero después me quitaron el de Benavides. Y bueno, y Benavides sigue ahí afortunadamente, porque si no, me hubiera tocado cambiar el diploma, quién sabe qué. No, pues es mi compañero de vida, es el papá de mis hijos,
es Benavides, que está trabajando hoy en una oficina muy elegante que le prestaron acá para poder asistir a una junta. Sí, pues muchísimas gracias, queridos amigos. Eh, Estuve en el matrimonio de Gabriel más bonito en Atlanta. Eh, Conocí a su esposa. He estado con Dan en varias cosas, ha venido acá. Un día nos quedamos encerrados en el ascensor de la Ay, casa. sí, sí, Ay, eso fue sí, terrorífico con Juan Benavides, de hecho. con Juan Benavides, sí. Sí, hemos pasado muchas aventuras en esta larga vida de trabajo y amistad. Entonces, un gusto este homenaje, un gusto haberla tenido aquí. Ojalá siga siendo esta por mucho tiempo su casa, Carmen, y que siga enseñándonos y que siga enseñándoles a todas las personas que vienen a la biblioteca. Nada hubiera querido yo, y no le va a pasar nada, nada hubiera querido yo, más que ser alumna suya, pero no tuve ese gusto en la vida. Bueno, vamos a cerrar, como mencionamos al inicio. Queríamos hoy lanzar el libro que Carmen está preparando, que creo que está ya terminado, y que creo que es un libro que está en este momento en imprenta, que se llama Sin contarle a mi confesor, cuaderno de Enciso, donde Carmen hace un reconocimiento a Darío Achuri Valenzuela y señala también el valor de uno de los tesoros que tiene esta biblioteca en las colecciones de raros y manuscritos, que es el cuaderno de Enciso de Sor Francisca Josefa del Castillo, abadesa del convento de Santa Clara en Tunja en el siglo XVIII, finales del siglo XVII, siglo XVIII. Este libro es el tercero de sus 5 cuadernos manuscritos y toma el nombre, si no me equivoco, del libro de cuentas del gobernador José de Enciso y Cárdenas, que además era su cuñado, y ella toma las hojas que van quedando libres para copiar poemas, según dice Achuri Valenzuela, poemas que fueron su inspiración para los libros que la madre Josefa del Castillo escribió más allá, desde luego, de su vida y de sus afectos espirituales. Entonces, Carmen, como no tenemos hoy el lanzamiento del libro, nos encantaría que hiciera la presentación del libro, que nos cuente un poco del libro de la madre Josefa del Castillo y de Achuri Valenzuela, su maestro. ¿Quién es el maestro? Bueno, nos explica. ¿Por dónde empezamos? Es que ese artefacto que está aquí en manuscritos, pues era un objeto de investigación, una belleza, además de objeto. Por ahí más adelante se puede ver qué es, cómo está, porque es efectivamente un cuaderno de cuentas del cuñado de ella. Era una época donde el papel era muy escaso y muy costoso, y pues se aprovechaba todo, y ahí en ese cuaderno de cuentas habían quedado unas páginas en blanco y otras a medio usar y tal, y ella pues usaba ese papel para escribir. ¿Y por qué? Pues porque ese cuaderno que Darío Achuri Valenzuela, un intelectual colombiano vinculado siempre a la cultura, fue director de extensión cultural, que era la forma que tenía lo que hoy es el Ministerio de Cultura en las épocas de la República Liberal. Eso se crea en la República Liberal y de hecho Darío Achuri Valenzuela es considerado por los mismos fundadores del Instituto Caro y Cuervo como uno de los fundadores del Instituto Caro y Cuervo, porque el instituto funcionó primero como Ateneo de Altos Estudios, que fue una creación de Jorge Eliezer Gaitán. El Ateneo de Altos Estudios es una cosa que sale de ahí. Ese es el germen de lo que va a ser luego el instituto. Y Darío Achuri Valenzuela fue la mano derecha de Jorge Eliezer Gaitán en extensión cultural, y luego va a seguir allí en extensión cultural hasta la muerte de Gaitán, y que luego la vida se vuelve tan difícil para los liberales y él tiene que irse para Venezuela y luego regresa y etcétera. Pero lo importante es que como parte de las políticas de la República Liberal,
Achuri se encuentra con las obras de Sor Josefa y empieza a incluirlas en las publicaciones de las bibliotecas, de la Biblioteca Popular Colombiana y demás. Y entonces el nombre de Sor Josefa empieza a mencionarse y muchos entonces de los que hacían historia de la literatura decían nuestra monjita, ¿no? Así como los mexicanos tienen su monjita, nosotros también tenemos nuestra monjita, y entonces sacaban a Sor Josefa. Y aquí en ese cuaderno está Sor Josefa leyendo a Sor Juana, está copiando, está corrigiéndola, corrigiendo cosas que no le gustan, está dialogando con otras cosas, está dialogando con los libros que a ella le tocaba leer, que eran libros pues, que le recomendaban sus confesores y todo eso, pero ella glosaba la Biblia y etcétera, cosas heréticas, pues es decir, una actividad tremenda, pero hay más cosas, hay comentarios sobre muchas cosas ahí, que no voy a contar porque pues toca que compren el libro después. Pero ¿qué es lo bonito? Que Darío Achuri vivía pendiente a ver de cómo hacía gestión para poder sacar la obra completa de Sor Josefa. Y esa oportunidad se le presentó cuando fue la sede del Congreso Eucarístico Internacional. Todavía creo que tenemos el templete alrededor del cual está el Parque Simón Bolívar y existe el barrio Pablo VI que se originó ahí en esto, y las directivas del banco en ese entonces consideraron pues qué bonito regalo para el Congreso Eucarístico las obras completas de nuestra monjita, porque pues hay que decirlo, ¿no? Y se sacó la edición, pues una edición que todavía es la edición que se consulta, ¿no? De lo que se llamó las obras completas de Sor Josefa. Y resulta que las obras completas no están completas porque falta el cuaderno de inciso. Él siempre estuvo alegando para que esto se publicara y que ojalá lo publicara el Banco de la República. Y se lo propuso varias veces y lo propuso en otras instancias, y que son los 80 años de la primera comunión de no sé quién, entonces que por qué no, que los 700 años, ¿por qué? De Magdalena de Paz, que por qué no, o sea, buscando pretextos para que alguien publicara el cuaderno de inciso. Siento que en el año de los 80 años de cumplir 80 años del Cario Cuervo, y cuando me dijeron de este evento, yo dije, vamos a entregarle al fin las obras completas al Banco de la República, publicando el cuaderno de inciso, con la lectura de Achuri, que es una lectura de su tiempo, ¿no es cierto? Él que iba a saber de queer ni de qué nada, pero uno consigue fotos, por ejemplo, de Darío Achuri con Arnoldo Palacios, ¿no? Lindo. Un hombre que leyó el Ulises y lo comentó en los periódicos por allá pocos meses después de que saliera el Ulises, un hombre de una cosa impresionante y un gran amigo del instituto, ¿no? Increíble su amor por la institución. Y entonces, además, darle la alegría de que ahora sí están las obras completas de Darío Achuri en el Banco de la República y para todos ustedes, con lecturas contemporáneas, con lecturas de una lectora como lo que ella fue, ¿no? Ella leyó por fuera del programa, ¿no? Y ella escribió por fuera del programa, porque se supone que las monjitas escribían lo que les pedían sus confesores y qué tal, lo cual también ha sido desmontado ya por la teoría, ¿no? Que eso no es tan así. Pero este es un libro absolutamente personal, hermoso, que esa es su caligrafía preciosa, que está aquí a un clic, porque ya está digitalizado. Y nosotros lo que hicimos con el equipo fue restaurar la transcripción, porque pues había muy pocos hierros, la verdad, pero había que ponerla al día.
y luego respetamos, como no, su interpretación, pero traemos interpretaciones contemporáneas, ¿no? Pues en su momento, no sé si podemos ver de pronto el índice de lo que trae el libro para que estén como dicen los muchachos ahora, pilas, pilas, porque realmente, miren qué belleza de objeto para los estudiantes que querían ver paleografía, que querían ver algo tan personal. ¿Por qué no lo pudo sacar en su momento Achuri? Pues porque en su momento no le interesaba a nadie qué leían las mujeres. ¿Cómo leían las mujeres? ¿Leían las mujeres? ¿Cómo así? ¿No? Entonces, como que no había el momentum, ¿no? Pero ahora ya, miren, eso ya, es decir, que el banco lo haya puesto a disposición, aunque no se enseñe ya caligrafía, sea difícil, pero pues ya que esté la transcripción, y si vamos un poquito más adelante, creo que pueden ver ahí están las siglas, todo eso, que es complicadísimo, todas las lecturas, miren, ¿no? De ella para poder trabajar y en latín y todas las cosas, que tiene un trabajo como la transcripción que él hizo, y que encuentre su momento, porque en este momento ya nos interesa qué leía una mujer de esa época, cómo interpretaba, qué hacía, y es una obra, esa es una obra. Eso no son ahí los papelitos de la monjita, no, ya hay mucho para sacar, para leer, para interpelar. Y bueno, espero pues que lo podamos colgar rápido, la transcripción, todo, ahí está el contenido, sin contarle a mi confesor, porque esto no le había pedido permiso a nadie, un poquito, el ensayo sobre Darío Achuri Valenzuela, que escribió Óscar Torres Duque para Pensamiento Colombiano del siglo XX, el trabajo que empezamos con Guillermo Hoyos y con Santiago Castro. Las glosas, Margarita Valencia leyendo desde hoy, ¿no? A Sor Josefa, y Héctor Luis Pineda Cupa, que no sé si está acá, míralo, sí, que hay un historiador y que hizo su tesis también, proponiendo correcciones, ¿no? A las interpretaciones y encontrando nuevas fuentes, ¿no es cierto?, para trabajar este cuaderno. Tiene su tesis que es sobre esta lectura bien derridiana, no se asusten, pero sí, y una belleza, ¿no? Un productor de presencias inacibles, porque eso es ese manuscrito. Entonces, pues nada, se lo entregamos, querida directora, de la subdirectora, yo soy un espanto para eso, ella es Ángela, mejor dicho, y Ana en la biblioteca, esto que es un trabajo hecho con todo el convencimiento de que ahora sí quedan las obras completas. Sí, muchísimas gracias, es eso. Muchísimas gracias, Carmen. Y ha llegado una carta de amor para Carmen Millán, entonces vamos a cerrar. Leyéndola, me perdonan mi acento, la carta está en inglés. For an afternoon with Carmen Millán. Carmen Millán was a doctoral student in Spanish at Penn State University during the middle of 1990s. She earned the PhD with top honors, and 1 year had the signal distinction of being named the most outstanding graduate student in the entire College of the Liberal Arts. As department chair during those years, and as a president of the Association of Colombianistas from 1993 to 1997, I had the good fortune to have Carmen work closely with me to organize the biennial association conference in Bogota and at Penn State. She was largely responsible for having the president, Ernesto Samper, speak at the meeting in Bogota, for arranging and planning sessions at the Colombian Embassy in Washington, for having then Colombian Ambassador Juan Carlos Esguerra visit Penn State, and for having Manuel Zapata Olivella attend the Penn State conference as featured artist. All of this while taking graduate courses, working as a graduate teaching assistant, preparing for doctoral exams, and writing her dissertation.
By the time Carmen graduated, my wife and I had come to consider her our own hija espiritual, and we her padres gringos. And that designation continues to this day. I have followed her life and career, vida y milagros, since her return to Colombia, and I vividly remember where I was and how proud I felt when I received the news that she had been named director of the Instituto Caro y Cuerpo. I had spent time at the Institute and at Yerba Buena during my years as a Fulbright student between 1961 and 1962, and so could visualize where she would actually be working. The ICC had long been a leading linguistic institute in all of Latin America, and through Carmen's very active leadership, it surely must have become even stronger. With her retirement, Carmen has now entered a new chapter in her life, one focused on family, and we wish her all the best in that endeavor. Finally, I want to note that Carmen and I are both devotees of Antoine de Saint-Exupéry's Little Prince, whose vision of the meaning of life we share. And I am certain that when she and I correspond, the satellite that transmits our messages is actually asteroid B612, our little guide's planet. Fare thee well, dear Carmen. Que vivas mil años. Leon Lydey, Clearwater, Florida. Quiero saludar al gerente del banco que nos acompaña y Carmen, nada, un abrazo, nos tomamos una copa de vino y muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este justo homenaje.